9. Winston se encontraba cansadísimo, tan cansado que le parecía estarse convirtiendo en gelatina. Pensaba que su cuerpo no solo tenía la flojedad de la gelatina, sino también su transparencia. Era como si al levantar la mano fuera a ver la luz a través de ella. Trabajaba tanto que solo le quedaba una frágil estructura de nervios, de huesos y de piel. Todas las sensaciones le parecían ampliadas. Su mono le estaba muy ancho, el suelo le hacía cosquillas en los pies y hasta el simple movimiento de abrir y cerrar la mano continuamente construía para él un esfuerzo que le hacía sonar los huesos. Y es que había trabajado más de 90 horas en solo 5 días, lo mismo que todos los funcionarios del ministerio. Por fin, ahora había terminado todo, y nada tenía que hacer hasta el día siguiente por la mañana. Podía pasar 6 horas en su refugio y otras 9 tirado en la cama. Bajo el tibio sol de la tarde, Winston se dirigió despacio en dirección a la tienda del señor Charrington, sin perder de vista las patrullas, pero, eso sí, convencido irracionalmente de que aquella tarde no se cernía sobre él ningún peligro. La pesada cartera que llevaba le golpeaba la rodilla a cada paso. Dentro llevaba aquel libro, que tenía ya desde 6 días antes, pero que aún no había abierto. Ni siquiera lo había mirado. En el 6º día de la Semana del Odio, después de los desfiles, discursos, gritos, cánticos, banderas, películas, figuras de cera, el estruendo de trompetas y tambores, de arrastrar los pies cansados del rechinar de tanques o el zumbido de las escuadrillas aéreas, después de 6 días de todo eso, cuando el gran orgasmo político llegaba a su punto culminante y el odio general contra Eurasia era ya un delirio tan exacerbado que si la multitud hubiera podido apoderarse de los 2000 prisioneros de guerra eurasiáticos que habían sido ahorcados públicamente el último día de los festivos, los habría despedazado. Justo en ese momento, precisamente, se había anunciado que Oceanía no estaba en guerra con Eurasia. Oceanía luchaba ahora contra Asia Oriental y Eurasia era su aliada. Desde luego, no se reconoció que hubiera producido algún engaño ni nada parecido. Sencillamente, se hizo saber, del modo más repentino y sin crisparse, en todas partes al mismo tiempo, que el enemigo no era Eurasia, sino que era Asia Oriental. Winston tomaba parte en una manifestación que se celebraba en una de las plazas centrales de Londres en el momento del cambiazo. Era de noche, todo estaba cegadoramente iluminado con focos. En la plaza había varios millares de personas, incluyendo 1000 niños de las escuelas con el uniforme de los espías. En una plataforma forrada de trapos rojos, un orador del partido interior, un hombre delgaducho y bajito, con unos brazos desproporcionadamente largos y un cráneo grande y calvo, con unos cuantos mechones sueltos atravesados sobre él, arengaba a la multitud. La pequeña figura, retorcida de odio, se agarraba al micrófono con una mano, mientras que, con la otra, enorme, al final de un brazo huesudo, daba zarpazos amenazadores por encima de su cara. Su voz,
que los altavoces hacían metálica, soltaba una interminable sarta de atrocidades. Matanzas en masa, deportaciones, saqueos y violaciones, torturas de prisioneros, bombardeos de poblaciones con civiles incluidas, agresiones injustas, propaganda mentirosa y tratados incumplidos. Era casi imposible escucharle sin convencerse primero y luego volverse totalmente loco. A cada momento la furia de la multitud hervía inconteniblemente, y la voz del orador era ahogada por una salvaje y bestial gritería que brotaba incontrolablemente de millares de gargantas. Los chillidos más salvajes eran los de los niños de las escuelas. El discurso duraba ya 20 minutos al menos, cuando, de pronto, un mensajero subió apresuradamente a la plataforma y le entregó un papelito a aquel hombre. Él lo desenrolló y lo leyó sin dejar de hablar. Nada, absolutamente nada, se alteró en su voz, y en su gesto tampoco, ni siquiera en el contenido de lo que estaba diciendo. Pero, de pronto, los nombres que decía eran diferentes. Sin necesidad de comunicárselo por palabras, una oleada de comprensión agitó a la multitud. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Pero, inmediatamente, se produjo una tremenda conmoción. Las banderas, los carteles que decoraban la plaza estaban todos equivocados. Aquellos no eran los rostros del enemigo. Por tanto, ¡sabotaje! Los agentes de Goldstein eran los culpables. Hubo una fenomenal algarabía mientras todos se dedicaban a arrancar los carteles, a romper las banderas, pisoteando luego los trozos de papel y el cartón roto. Los espías realizaron prodigios de actividad, subiéndose a los tejados para cortar las bandas de tela pintada que cruzaban las calles. Pero enseguida, a los 2 o 3 minutos como mucho, todo se había terminado. El orador, que no había soltado el micrófono en ningún momento, seguía vociferando y dando zarpazos al aire. Al minuto siguiente, la masa volvía a gritar su odio exactamente como antes. Solo que el objetivo había cambiado. Lo que más le impresionó a Whiston fue que el orador dio el cambiazo exactamente a la mitad de una frase, y no solo sin detenerse, sino sin cambiar siquiera la construcción de la frase. Pero en aquellos momentos Whiston tenía otras cosas de que preocuparse. Fue entonces, en medio de la gran algarabía, cuando se le acercó un desconocido y, dándole un golpecito en el hombro, le dijo: «Perdone, creo que se le ha caído a usted esta cartera». Whiston tomó la cartera sin hablar, como abstraído. Sabía que iban a pasar varios días sin que pudiera abrirla. En cuanto terminó la manifestación, se fue directamente al Ministerio de la Verdad, aunque eran ya las 23. Y lo mismo hizo todo el personal del ministerio. En verdad, las órdenes que repetían continuamente las telepantallas, ordenándoles reintegrarse a sus puestos, apenas eran necesarias. Todos, absolutamente todos, sabían lo que les tocaba hacer en tales casos. Oceanía estaba en guerra con Asia Oriental. Oceanía había estado siempre en guerra con Asia Oriental.
Una gran parte de la literatura política de aquellos 5 años quedaba anticuada, absolutamente inservible. Documentos e informes de todas clases, periódicos, libros, folletos de propaganda, películas o bandas sonoras y fotografías. Todo ello tenía que ser rectificado a la velocidad del rayo. Aunque nunca se daban órdenes en estos casos, se sabía que los jefes de departamento deseaban que, como mucho dentro de una semana, no quedara en toda Oceanía ni una sola referencia a la guerra con Eurasia, ni tampoco a la alianza con Asia Oriental. Pero el trabajo que esto suponía era aplastante, sobre todo porque las operaciones necesarias para realizarlo no se llamaban por sus nombres verdaderos. En el departamento de registro, todos trabajaban 18 horas de las 24, con 2 turnos de 3 horas cada uno para dormir. De hecho, bajaron colchones y los pusieron por todos los pasillos. Las comidas se componían de sándwiches y café de la Victoria, traído en carritos por los camareros de la cantina. Cada vez que Winston interrumpía el trabajo para uno de sus 2 descansos diarios, procuraba dejarlo todo bien terminado y que en su mesa no quedara ningún papel. Pero cuando él volvía, al cabo de 3 horas, con el cuerpo totalmente dolorido y los ojos hinchados, se encontraba con que otra lluvia de cilindros de papel le había cubierto totalmente la mesa, como una nevada, casi enterrando el hable escribe y esparciéndose por el suelo, de modo que su primer trabajo consistía, básicamente, en ordenar todo aquello, al menos para tener sitio por donde moverse. Lo peor de todo era que no se trataba de un trabajo mecánico. A veces bastaba con sustituir un nombre por otro, pero los informes detallados de acontecimientos exigían mucho cuidado e imaginación. Incluso los conocimientos geográficos necesarios para trasladar la guerra de una parte del mundo a otra eran considerables. No era nada fácil. Al tercer día le dolían los ojos insoportablemente y tenía que limpiarse las gafas cada 5 minutos. Era como luchar contra alguna tarea física aplastante, algo que uno tenía derecho a negarse a realizar y que, sin embargo, se hacía por una impaciencia neurótica de verlo terminado. Es curioso que no le preocupara el hecho de que todas las palabras que iba murmurando en el hable-escribe, así como cada línea escrita con su lápiz pluma, era, sin duda, una mentira deliberada. Lo único que le angustiaba era el temor de que la falsificación no fuera perfecta, y esto mismo les ocurría a todos sus compañeros. En la mañana del 6.º día, el aluvión de cilindros de papel fue disminuyendo. De hecho, pasó media hora sin que saliera ninguno por el tubo. Luego al rato salió otro rollo. Y después, la nada. Nada absolutamente. Y por todas partes ocurría igual. Un hondo y secreto suspiro recorrió el ministerio. Se acababa de realizar una hazaña que nadie podría mencionar nunca. Era totalmente imposible que ningún ser humano pudiera probar documentalmente que la guerra con Eurasia efectivamente había sucedido.
Inesperadamente se anunció que todos los trabajadores del ministerio estaban libres hasta el día siguiente por la mañana. Ya era mediodía. Winston, que todavía llevaba la cartera con el libro, la cual había permanecido entre sus pies mientras trabajaba y debajo de su cuerpo mientras dormía, se fue a casa, se afeitó y casi se queda dormido en el baño. Y eso que el agua estaba muy fría. Luego, con una sensación voluptuosa, subió las escaleras de la tienda del señor Charrington. Por supuesto, estaba cansadísimo, pero se le había pasado el sueño. Abrió la ventana, encendió la pequeña y sucia estufa y puso a calentar un cazo con agua. Julia llegaría enseguida. Mientras la esperaba tenía el libro, así que se sentó en la desvencijada butaca y desprendió las correas de la cartera. Era un pesado volumen negro, encuadernado por algún aficionado y en cuya cubierta no había nombre ni título alguno. La impresión también era algo irregular. Las páginas estaban muy gastadas, seguramente por el uso, por los bordes y por todo el libro, que se abría con mucha facilidad, como si, lógicamente, hubiera pasado por muchas manos. La inscripción de la portada decía: Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, por Emmanuel Goldstein. Winston empezó a leer. Capítulo primero. La ignorancia es la fuerza. Durante todo el tiempo de que se tiene noticia, probablemente desde fines del período neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos. Han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros, ha variado de época en época. Pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Incluso después de enormes conmociones y de cambios que parecían irrevocables, la misma estructura ha vuelto a imponerse. Igual que un giroscopio vuelve siempre a la posición de equilibrio por mucho que lo empujemos en un sentido o en otro. Los objetivos de estos 3 grupos son por completo inconciliables. Winston interrumpió la lectura sobre todo para poder disfrutar bien del hecho asombroso de hallarse leyendo tranquilo y seguro. Estaba solo, sin telepantalla, sin nadie que escuchara por la cerradura, sin sentir el impulso nervioso de mirar por encima del hombro o de cubrir la página con la mano. Un airecillo suave le acariciaba la mejilla. De hecho, venían los gritos de los niños que jugaban. Pero en la habitación misma no había más sonido que el débil tic-tac del reloj. Un ruido como de insecto. Se arrellanó más cómodamente en la butaca y puso los pies en los hierros de la chimenea. Aquello era una bendición. Era la eternidad. De pronto, como suele hacerse cuando sabemos que un libro será leído y releído por nosotros, sintió el deseo de calarlo primero. Así, lo abrió por un sitio distinto y se encontró en el capítulo 3. Y siguió leyendo.
Capítulo 3. La guerra es la paz. La desintegración del mundo en tres grandes superestados fue un acontecimiento que pudo haber sido previsto y que en realidad lo fue antes de mediar el siglo XX. Al ser absorbida Europa por Rusia y el Imperio Británico por los Estados Unidos, habían nacido ya en esencia dos de los tres poderes ahora existentes, Eurasia y Oceanía. El tercero, Asia Oriental, solo surgió como unidad aparte después de otra década de confusa lucha. Las fronteras entre los tres superestados son arbitrarias en algunas zonas y en otras fluctúan según los altibajos de la guerra. Pero, en general, se atienen a líneas geográficas. Eurasia comprende toda la parte norte de la masa terrestre europea y asiática, desde Portugal hasta el estrecho de Bering. Oceanía comprende las Américas, las islas del Atlántico, incluyendo a las islas británicas, Australasia y África Meridional. Asia Oriental, potencia más pequeña que las otras y con una frontera occidental menos definida, abarca China y los países que se hallan al sur de ella, las islas del Japón y una amplia y fluctuante porción de Manchuria, Mongolia y el Tíbet. Estos tres superestados, en una combinación o en otra, están en guerra permanente y llevan así al menos 25 años. Sin embargo, ya no es la guerra aquella lucha desesperada y aniquiladora que era en las primeras décadas del siglo XX. Se trata, más bien, de una lucha por objetivos limitados entre combatientes incapaces de destruirse los unos a los otros, sin una causa material para luchar y que no se hayan divididos por diferencias ideológicas claras. Esto no quiere decir que la conducta en la guerra ni la actitud hacia ella sean menos sangrientas ni más caballerosas. Por el contrario, el histerismo bélico es continuo y universal, y las violaciones, los saqueos, la matanza de niños, la esclavización de poblaciones enteras y las represalias contra los prisioneros hasta el punto de quemarlos y de enterrarlos vivos, se consideran totalmente normales. Y cuando esto no lo comete el enemigo, sino el bando propio, incluso se estima meritorio. Pero en un sentido físico, la guerra afecta a muy pocas personas. La mayoría, especialistas muy bien preparados, y causando muy pocas bajas, relativamente. Cuando hay lucha, tiene lugar en confusas fronteras, que el hombre medio apenas puede situar en un mapa o en torno a las fortalezas flotantes que guardan los lugares estratégicos del mar. En los centros de civilización, la guerra no significa más que una continua escasez de víveres y alguna que otra bomba cohete que puede causar unas veintenas de víctimas. En realidad, la guerra ha cambiado de carácter. Con más exactitud, puede decirse que ha variado el orden de importancia de las razones que determinaban una guerra. Se han convertido en dominantes y son reconocidos conscientemente motivos que ya estaban latentes en las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX.
Para comprender la naturaleza de la guerra actual, pues a pesar del reagrupamiento que ocurre cada pocos años, siempre es la misma guerra, hay que darse cuenta, en primer lugar, de que esa guerra no puede ser decisiva. Ninguno de los tres superestados podría ser conquistado de forma definitiva, ni siquiera por los otros dos en combinación. Y es que sus fuerzas están demasiado bien equilibradas. Y además, sus defensas son demasiado poderosas. Eurasia, por ejemplo, está protegida por sus grandes espacios terrestres. Oceanía, por otra parte, por la anchura del Atlántico y del Pacífico. Y Asia Oriental, por la fecundidad y laboriosidad de sus habitantes. Además, ya no hay nada por qué luchar. Con las economías autárticas, la lucha por los mercados, que era una de las causas principales de las guerras, ha dejado de tener sentido. Y la competencia por las materias primas ya no es una cuestión de vida o de muerte. Cada uno de los tres estados es tan inmenso que puede obtener casi todas las materias que necesita dentro de sus propias fronteras. Si acaso se propone la guerra por el dominio del trabajo. Entre las fronteras de los superestados, y sin pertenecer de un modo permanente a ninguno de ellos, se extiende un cuadrilátero con sus ángulos en Tánger, Brazzaville, Darwin y Hong Kong, que contienen casi una quinta parte de la población de la Tierra. Las tres potencias luchan constantemente por la posesión de estas regiones, que están densamente pobladas, así como por las zonas polares. Pero en la práctica, ningún poder controla totalmente esa área disputada. Porciones de ella están cambiando a cada momento de manos, y lo que en realidad determina los súbitos y múltiples cambios de alianzas es la posibilidad de apoderarse de uno u otro pedazo de tierra, mediante una inesperada traición. Todos esos territorios disputados contienen valiosos minerales, y algunos de ellos producen ciertas cosas, como la goma, que en los climas fríos es preciso sintetizar por métodos relativamente caros. Pero, sobre todo, proporcionan una inagotable reserva de mano de obra muy barata. La potencia que controle el África ecuatorial, los países del Oriente Medio, la India meridional o el archipiélago indonesio, dispone, a su vez, de centenares de millones de trabajadores mal pagados y muy resistentes. Los habitantes de esas regiones, reducidos más o menos, abiertamente a la condición de esclavos, pasan continuamente de un conquistador a otro, y son empleados como carbón o aceite en la carrera del armamento. Armas que sirven para capturar más territorios y ganar así más mano de obra. Con lo cual se pueden tener más armas que servirán para conquistar más territorios, y así indefinidamente. Es interesante observar que la lucha nunca sobrepasa los límites de las zonas disputadas. Las fronteras de Eurasia avanzan y retroceden entre la cuenca del Congo y la orilla septentrional del Mediterráneo. Las islas del Océano Índico y del Pacífico son conquistadas y reconquistadas constantemente por Oceanía y por Asia Oriental. En Mongolia,
La línea divisoria entre Eurasia y Asia Oriental tampoco es nunca estable. En torno al Polo Norte, las tres potencias reclaman inmensos territorios en su mayor parte inhabitados e inexplorados. Pero el equilibrio de poder no se altera apenas con todo ello, y el territorio que constituye el suelo patrio de cada una de las tres superpotencias nunca pierde su independencia. Además, la mano de obra de los pueblos explotados alrededor del Ecuador no es verdaderamente necesaria para la economía mundial. Nada atañe a la riqueza del mundo, ya que todo lo que produce se dedica a fines de guerra, y el objeto de prepararse para una guerra no es más que ponerse en situación de emprender otra guerra. Las poblaciones esclavizadas permiten con su trabajo que se acelere el ritmo de la guerra. Pero, si no existiera ese refuerzo de trabajo, la estructura de la sociedad y el proceso por el cual ésta se mantiene no variarían en lo esencial. La finalidad principal de la guerra moderna, de acuerdo con los principios del doble pensar, la reconocen y a la vez no la reconocen los cerebros dirigentes del partido interior. Consiste en usar los productos de las máquinas sin elevar por eso el nivel general de la vida. Hasta fines del siglo XIX había sido un problema latente de la sociedad industrial que había de hacerse con el sobrante de los artículos de consumo. Ahora, aunque son pocos los seres humanos que pueden comer lo suficiente, este problema ya no es urgente y nunca podría tener caracteres graves, aunque no se emplearan procedimientos artificiales para destruir esos productos. El mundo de hoy, si lo comparamos con el anterior a 1914, está desnudo, hambriento y lleno de desolación. Y aún más si lo comparamos con el futuro que las gentes de aquella época esperaba. A principios del siglo XX, la visión de una sociedad futura increíblemente rica, ordenada, eficaz y con tiempo para todo, un reluciente mundo antiséptico de cristal, acero y cemento, un mundo de nívea blancura, era el ideal de casi todas las personas cultas. La ciencia y la tecnología se desarrollaban a una velocidad prodigiosa y parecía natural que este desarrollo no se interrumpiera jamás. Sin embargo, no continuó el perfeccionamiento, en parte por el empobrecimiento causado por una larga serie de guerras y de revoluciones, y en parte porque el progreso científico y técnico se basaba en un hábito empírico de pensamiento, que no podía existir en una sociedad estrictamente reglamentada. En conjunto, el mundo es hoy más primitivo que hace 50 años. Algunas zonas secundarias han progresado y se han realizado algunos perfeccionamientos, ligados siempre a la guerra y al espionaje policíaco. Pero los experimentos científicos y los inventos no han seguido su curso, y los destrozos causados por la guerra atómica de los años 50 y tantos nunca llegaron a ser reparados. No obstante, perduran los peligros del maquinismo,
Cuando aparecieron las grandes máquinas, se pensó, lógicamente, que cada vez haría menos falta la servidumbre del trabajo y que esto contribuiría en gran medida a suprimir las desigualdades en la condición humana. Si las máquinas eran empleadas deliberadamente con esa finalidad, entonces el hambre, la suciedad, el analfabetismo, las enfermedades o el cansancio serían necesariamente eliminados al cabo de unas cuantas generaciones. Y, en realidad, sin ser empleada con esa finalidad, sino solo por un proceso automático, produciendo riqueza que no había más remedio que distribuir, elevó efectivamente la máquina el nivel de vida de las gentes que vivían a mediados de siglo. Estas gentes vivían muchísimo mejor que las de fines del siglo XIX. Pero también resultó claro que un aumento de bienestar tan extraordinario amenazaba con la destrucción. Era ya en sí mismo la destrucción de una sociedad jerárquica. Y es que, en un mundo en el que todos trabajaban pocas horas, tuvieran bastante que comer, vivieran en casas cómodas e higiénicas, con un cuarto de baño, calefacción y refrigeración, y que poseyera cada uno un auto o quizás un aeroplano, habría desaparecido la forma más obvia e hiriente de desigualdad. Y es que, si la riqueza llegaba a generalizarse, no serviría para distinguir a nadie. Sin duda, era posible imaginarse una sociedad en que la riqueza, en el sentido de posesiones y de lujos personales, fuera equitativamente distribuida, mientras que el poder siguiera en manos de una minoría, de una pequeña casta privilegiada. Pero, en la práctica, semejante sociedad no podría conservarse estable, porque si todos disfrutasen por igual del lujo y del ocio, la gran masa de seres humanos a quienes la pobreza suele imbecilizar, aprenderían muchas cosas y, sobre todo, empezarían a pensar por sí mismos. Y si eso ocurriera, si empezaran a reflexionar, se darían cuenta más pronto o más tarde que la minoría privilegiada no tiene derecho alguno a imponerse a los demás y, por tanto, acabarían barriéndoles. A la larga, una sociedad jerárquica solo sería posible basándose en la pobreza y en la ignorancia. Regresar al pasado agrícola, como querían algunos pensadores de principios de este siglo, no era una solución práctica, puesto que estaría en contra de la tendencia a la mecanización, que se había hecho casi instintiva en el mundo entero. Y además, cualquier país que permaneciera atrasado industrialmente sería inútil en un sentido militar y caería, antes o después, bajo el dominio de un enemigo bien armado.